hablar con él, tener una entrevista. Fabio nos está escuchando, está ahí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Fabio Wasserman es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es profesor de Historia en esa facultad, es un especialista en Historia del siglo XIX y tiene libros como Juan José Castelli, De súbdito de la corona a líder revolucionario, 1810, Crisis, Revolución y Guerra, y un libro más ubicado en una relación, en un diálogo entre el presente y la historia, en el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista. Todo esto que aparece como una gran producción intelectual, sin duda. Nosotros queríamos empezar con una humilde pregunta, porque trabajamos mucho acá el tema de las relaciones entre el presente y la historia. Y realmente leyendo un artículo que vos publicaste, que tiene que ver con este libro, hacías un análisis del discurso de Macri y del macrismo como una idea de que no había futuro mirando el pasado, ¿no? Que el macrismo había construido un discurso político en el cual había una negación del pasado, pero que sin embargo en su construcción sí hay una recuperación de una relación con la historia argentina, pero que se reconfigura como si allí no hubiera una mirada hacia esa historia. Una cosa que, un tipo de relación que el discurso de Milei vino a desestabilizar porque, directamente propicia un escenario donde firma este pacto de mayo en julio, duplicando esta imagen, ¿no?, de la firma de la Declaración de la Independencia, teniendo muy en cuenta esa escena visual que está en la memoria de los argentinos. Y entonces, queríamos preguntarte un poco para iniciar esta conversación, un poco por este análisis que vos hacías muy anticipatoriamente de este discurso del macrismo, donde hay una relación con el pasado, con la historia argentina, que de algún modo se niega, pero sin embargo se usa, ¿no? Gracias por la invitación y por la presentación. En efecto, en el libro ese yo estaba interesado en plantear una hipótesis para discutir que tenía que ver con lo siguiente. Desde que se constituyó la fuerza política que conocía como macrismo, ¿no? Distintas fuerzas políticas, el PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos y demás, se había hecho muy patente en su discurso la idea de que el pasado no importaba demasiado, que lo que importaba era el futuro. Era muy explícito, está incluso en los propios nombres, PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos, o sea, la idea de orientado hacia el futuro. Y sin embargo, quizás por deformación profesional, yo lo que advertía es que si uno miraba un poquito más en profundidad el discurso del macrismo, entendiendo el macrismo en un sentido amplio, no el discurso de Macri y sus allegados o sus asesores, sino una especie de discurso social del macrismo. Por eso me importaba mucho trabajar en las redes sociales. Lo que encontraba es que hay una interpretación de la historia argentina, hay representaciones del pasado nacional y que no solo existen, sino que son importantes para dotar de sentido a su discurso, orientar acciones y demás. Entonces, el libro tiene una primera parte que explico esa orientación futurista que era muy, muy fuerte y muy notoria, y después explico la dimensión esta orientada hacia el pasado, y después trato de explicar cómo coexisten. Como vos bien decís, en el caso del discurso del mileísmo, que para mí es importante esto presente, si el discurso del macrismo se estaba como construyendo en el momento del gobierno de Macri, aunque tenía unos largos años ya, o unos 10 años, el del mileísmo lo estamos viendo ahora cómo se está construyendo. No hay un discurso ya cerrado. Hay muchos elementos, pero uno ve cómo ahí conviven distintas tradiciones ideológicas, distintas también representaciones sobre la sociedad argentina y demás, que obviamente pueden ser articuladas, pero a veces eso genera fricciones. Para ponerlo en términos más concretos. Dale, perdón. No, en este artículo vos planteabas algo que después se concreta en el gobierno de Milei, que es que en el discurso del macrismo, en el programa macrista, parecía todavía como elementos separados y de los cuales este liberalismo, digamos, se intentaba despegar de un discurso más nacionalista, más conservador nacionalista. Dos factores que hoy aparecen entrelazarse, ¿no?, en el discurso de Milei. Es como si hubiera llevado al acto
la unión de dos imaginarios, uno que tiene que ver con esta cuestión del conservadurismo, encarnado en la vicepresidenta Victoria Villarruel, de los sectores más vinculados al nacionalismo conservador, y cómo articula con un neoliberalismo que dinamita todo por los aires, ¿no? Que tiene como el motor el motor del cambio, digamos, de lo que quería Juntos por el Cambio, es como que Milei aprieta el botón, digamos. Entonces aparece ahí una articulación entre dos imaginarios que produce una nueva situación política, donde de algún modo lo que nos sigue sorprendiendo es cómo esta articulación política usa sin ningún tipo de prejuicio estos elementos, ¿no?, del imaginario de la Declaración de la Independencia, y nos deja un poco como descolocados, ¿no? Como diciendo, bueno, pero hasta eso usa. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo ves vos esta recuperación de lo que es la Declaración de la Independencia de 1916 en este marco de esta conjunción de conservadurismo retrógrado, reaccionario y neoliberalismo terminal? Sí, bueno, ese es parte del problema a la hora de analizar el discurso que se está configurando ahora, porque efectivamente, como planteás, son tradiciones que uno puede decir, bueno, o son contradictorias o por lo menos no se articulan naturalmente. No tiene una articulación natural, no es que convergen y está bien la identificación simbólica entre Milei y Villarruel, ¿no? No por casualidad son las dos principales figuras de esa nueva fuerza política, la Libertad Avanza. Y ahí uno diría, es sorprendente por esto, si yo tomara un discurso anarcocapitalista, minarquista como el de Milei, la historia no tendría que importar para nada. No debería tener ningún papel, o debería estar reducido al mínimo, porque finalmente lo que importa es el presente y el futuro, y una sociedad en la que los individuos puedan desempeñarse libremente sin restricciones. A lo sumo podría importar porque decir, bueno, esto que se hizo está mal, ahora vamos a hacer las cosas bien. Sin embargo, cuando uno ve el discurso que están desplegando, apelan a interpretaciones y tradiciones sobre la historia nacional que están muy instaladas, incluso en el vocabulario, o sea, le presta mucho más atención a cuestiones como la patria que lo que hacía el macrismo. En el discurso macrista la patria casi no aparecía, o era, bueno, sí, el sentido más literal es saludo a la bandera, hay que hacerlo. O sea, dirigís un Estado, tenés que hacerlo. Pero en el caso del mileísmo es mucho más notorio y mucho más consciente este uso, ¿no? El macrismo por ahí lo que quería era como la decisión política más obvia con relación a esto fue suprimir a los próceres de los billetes, ¿no? Diciendo, bueno, eso trae ruido, grieta, vamos a mirar hacia el futuro. El mileísmo no plantea para nada eso, podrían armar un panteón propio, y de hecho en el Salón de los Próceres lo hicieron. Entonces, tienen otra relación. ¿Cómo lo explico? Un poco esto, hay una convergencia en los últimos años de distintas fuerzas de derecha, que no solo se da en Argentina, ¿no?, en la cual quienes tienen una perspectiva más vinculada que nosotros conocemos como neoliberalismo, en la cual lo que importa es el mercado, los individuos y demás, se articula con una derecha más, digamos, tradicionalista, y fueron tomando elementos cada una de la otra también. O sea, porque uno también dice, bueno, estos nacionalistas, digamos, que reivindican el pasado glorioso y a la nación y demás, son también partidarios de medidas económicas que tienden a disolver a la sociedad, a la nación, ¿no? Entonces, suena como contradictorio, pero efectivamente sucede. Por eso, un poco en términos de científico social, o para quienes estamos viendo esto, es como estamos viendo en vivo cómo está aconteciendo algo que yo siempre lo veo con relación al pasado. Y ahora lo estoy viendo cómo sucede, lo cual tiene complicaciones en términos de conocimiento, pero también en ético-políticas, porque yo también soy parte de esta sociedad, también tengo una posición tomada e intervengo en esto. Entonces, ahí es como más difícil. Y ahí sí, el mileísmo, uno puede decir, es mucho más acelerado y mucho más desfachatado que el macrismo, es mucho más plebeyo, mucho más popular en su forma de vincularse. Y también hace un uso mucho más, digamos, consciente, no sé, inconsciente, porque eran conscientes, pero un uso mucho mayor de los dispositivos de las redes sociales. También porque cambió la sociedad en estos últimos años. Y fundamentalmente un cambio que
lo que hizo fue no, digamos, crear cosas nuevas, sino consolidar y profundizar lo que ya venía sucediendo, que fue la pandemia. Eso modificó nuestra forma de entender las cosas, nuestras relaciones entre las personas, nuestra forma de mirar al Estado, nuestra forma de mirar al mercado y demás. Eran fenómenos que venían de antes, desde los 90 seguro, y que la pandemia lo que hizo fue cristalizarlo. Y las redes sociales y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Estamos viendo todo eso a la vez. Y ahí el pasado, en el discurso del mileísmo, pasa a tener un papel muy importante. Un elemento curioso de esto, que es algo que estoy tratando de trabajar ahora, no era algo que solo hubiera tenido ganas de trabajar, pero bueno, que sucede. También, bueno, me llama la atención, me impacta, me parece que es relevante. Es que cuando hacen referencias al pasado tienen muchos errores. No errores de interpretación, porque uno puede decir, bueno, Belgrano se lo puede entender de este modo, sino errores cronológicos, fácticos, muchos, no. Y ahí también algo que me hace ruido, digo, que no son necesarios para sostener esa interpretación, es como se dice tradicionalmente, te falsean la historia para que encaje en una interpretación. No es eso, porque te pongo un ejemplo. En la explicación del Salón de los Próceres, cuando justifican a Moreno, ponen, Moreno, digamos, hizo esto, y contribuyó a la redacción de la Declaración de la Independencia, para volver a lo que hablamos, la Declaración de la Independencia. Moreno murió en 1811. O sea, no hay forma, salvo por una invocación tipo Conan, de hacer que Moreno participe. Porque podríamos poner, inspiró, sí, y ahí estamos en el plano de lo discutible. Sin embargo, está ese error, no está subsanado. Y así tienen varios. Entonces, ahí hay algo ahí que a mí me hace pensar que mucho de lo que están armando lo hacen, bueno, obviamente nadie que tenga un conocimiento mínimo lo revisa, pero aparte creo que lo hacen con inteligencia artificial, al igual que hacen las imágenes. Hay procedimientos similares, que lo que hace es aplasta una serie de información, la presenta de una manera que si uno no la revisa puede producir estos errores. Entonces, bueno, no entiendo tampoco por qué, porque no es muy difícil agarrar incluso Wikipedia y corroborar que lo que se dice ahí no es correcto, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí. Pero esto habla también de un interés en el pasado, muy importante, en algunas claves interpretativas que no son novedosas, porque la interpretación que plantea Milei, o el mileísmo del pasado nacional, tiene elementos de común con la del macrismo, tiene mucho tomado del grupo, decir, como un liberalismo conservador del siglo XX. Ahí claramente la influencia de los Venegas Lynch, digamos, de SEADE es muy notoria, porque está Mitre, perdón, porque está Alberdi en el centro, porque está Roca, y también cómo está. Ahí es donde entra la discusión. Por ejemplo, hay una reivindicación muy fuerte de Roca, también ahí en el Salón de los Próceres. Dice muchas cosas de Roca. No dice la más importante, que es la primera que cualquier historiador diría: el Estado. Porque si con algo está vinculado Roca, es como figura emblemática, con varias cosas. Porque entra la capital del desierto, la conquista, ¿no? Todo eso. La ocupación de la Patagonia, las masacres, con todo eso. Y muchas otras cosas más. Pero sin duda, la creación del Estado. Claro, fue no está. No aparece la palabra Estado. Ahí sí uno puede decir, bueno, acá hay algo a propósito, es por omisión. Pero bueno, lo están armando todo esto, ¿no? Y esto tiene que ver con que el macrismo, una de las cosas que yo planteé en el libro, que parecía que no, pero que el macrismo estaba dando una batalla cultural. En este caso, claramente están dando una batalla cultural, y es parte de los posicionamientos de estas derechas radicales que están avanzando en el mundo. Fabio. En Estados Unidos, digamos, por todos lados, hay una idea de una batalla cultural. Perdón, sí. Sí, Fabio, y como venimos hablando de esto, tuvo el 9 de julio, y me parece que el mileísmo está utilizando a las Fuerzas Armadas y lo simbólico de la patria en reivindicar no solo a las Fuerzas Armadas, sino a lo peor de las Fuerzas Armadas, a la dictadura militar. Y me parece que está encontrando, o trata de encontrar, un calado popular en las Fuerzas Armadas y en montarse arriba de un tanque, en comprar aviones. Me parece que fueron las dos señales más importantes. O sea, el país no tiene plata y lo primero que salió a rectificar fueron los aviones F-16. En desuso, además. Sí, no, es claramente como vos lo decís. De hecho, yo, para ver todas estas cosas, miro mucho las redes,
hay una cuenta en particular que se llama Casa Rosada. También un parte del problema de este gobierno, vos no sabés qué es lo oficial y qué es lo no oficial. No se distingue mucho de lo público y lo privado, digamos, lo gubernamental o estatal y lo privado. Vos no sabés cuando Adorni habla como Adorni o habla como vocero. Bueno, es parte y muy poco liberal todo eso, por otro lado, digamos. Pero lo que se la cuenta esa Casa Rosada sigue mucho las efemérides, casi todas son castrenses, es un discurso patriótico tradicional. En la línea que vos lo decís, efectivamente hay una idea de posicionar a las Fuerzas Armadas. Uno dice, puede ser porque, bueno, esto tiene algo que ver con Villarruel. No creo que sea solo con Villarruel, porque el mileísmo, o incluso más ley, digamos, propiamente dicho, incorporó todo este discurso, digamos, y lo pone en práctica, como decir, bueno, no se compra nada, pero se compran aviones, no hay plata para nada, todo el escándalo de la comida, que no se reparte, que no se compra, la obra pública parada, pero se gasta no sé cuánto en hacer desfiles militares, entonces ahí hay algo. Yo ahí no estoy tan seguro como en tantos otros, ahí están dando la batalla. No estoy tan seguro de que en esas cuestiones tengan tanto éxito como en otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo, pero esto es, bueno, discutible, no es mi especialidad, creo que es mucho más fuerte cómo caló el tema de las dificultades que presenta que el Estado se ocupe de demasiadas cosas y la necesidad de que entonces la posibilidad de desarrollo tenga que pensar mucho más lo individual, con eso creo que caló mucho en la sociedad, por razones estructurales, transformaciones que se produjeron, que por ejemplo la reivindicación de la dictadura. No estoy seguro que eso. Si uno ve, por ejemplo, que son muy cuidadosos en las piezas que hacen, todo lo audiovisual, comunicacional, ¿no? Las redes, el video que hicieron para el 24 de marzo, en términos, no míos, míos también, pero yo creo que en términos de ellos es muy malo. No es algo que puede interpelar a los jóvenes, a que aparezca, hola, soy Tata Joffre, ustedes quizás me conocen, o sea, era un señor grande que nadie sabe quién es, hablando de cosas que no me parece que logre interpelar demasiado. Y también esta idea de hacer un vínculo, bueno, de las Fuerzas Armadas, el pasado, el presente, esta idea de, bueno, ¿cómo vamos a hacer que intervenga, por ejemplo, en el combate al narcotráfico si no les hace, si saben que si al involucrarse en cuestiones internas, esto puede hacer que en el futuro tengan consecuencias? Entonces, lo asocian directamente, pero claramente, por lo que yo entiendo, hubo mucho malestar cuando se planteó que las Fuerzas Armadas intervinieran en Rosario. O sea que incluso las propias Fuerzas Armadas debe ser tenso, porque por un lado hay plata para todo esto, por otro lado los salarios son malos. Entonces, digamos, hay que ver hasta dónde todo esto termina de cuajar. Pero sí que hay una política en esa dirección, claramente. Finalmente, para hacerlo, digamos, el liberalismo, en cualquiera de todas tiene muchas líneas, tradiciones y demás, pero incluso en la que más repudia el Estado, plantea la necesidad de la existencia del Estado por dos cuestiones: el orden y la propiedad privada. Claro. Digamos, el orden y la propiedad privada son dos cuestiones para las cuales por ahora el Estado es necesario. Entonces, todo lo que da que ver con el andamiaje jurídico vinculado con la propiedad privada y el Estado como garante de eso a través de, digamos, mecanismos de represión, de control del orden social. Y ahí está la fuerza de seguridad, y es el problema de las Fuerzas Armadas, que después de la dictadura en Argentina, tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interna es algo que, digamos, nunca pudo prosperar. No es que nunca ha sucedido, pero quiero decir, pero siempre es como algo muy puntual y que generó mucho problema, pero no como políticas ¿no? Entonces, ahí hay algo que es parte del combate que se está dando ahora, si ustedes quieren por esos términos, ¿no? De hasta dónde puede lograr legitimidad. Y pasa en otros ámbitos también. Por ejemplo, la marcha tuvo en todo el país planteando la necesidad de financiar las universidades públicas, que fue masivísima. Mucha gente que estuvo en esa marcha, estoy seguro que votó a Milei. Es imposible que sociológicamente se haya movilizado 1 millón de personas en todo el país y no haya votante de Milei ahí. Y entonces por eso hay como elementos que no están del todo articulados. Yo ahí veo tensiones en la sociedad. Incluso, viste, cuando se plantean encuestas, que dice, bueno, Milei tiene cuando te dicen tiene
una aceptación muy alta a él, pero cuando le plantean políticas concretas no tiene la misma aceptación, por ejemplo, con relación a las universidades o a sistema de salud, cosas por el estilo, ¿no? Que tienen que ver con lo público, más allá de lo estatal, ¿no? Entonces ahí hay todavía cuestiones que no están resueltas y que tienen que ver parte de esto de por qué dan una batalla, porque la están dando porque no la ganaron, o sea, la ganaron electoralmente, circunstancialmente en un lugar, tiene un peso que hace 5 años nadie hubiera imaginado, hace 3, hace 2, quizás el año pasado incluso, o en todo caso lo que las elecciones hicieron fue poner blanco sobre negro algo que estaba pasando en la sociedad y que por ahí no se veía porque no se le daba no porque no se veía, no se le daba la dimensión que tenía, ¿no? Y finalmente otra cuestión, como toda cuestión que tenga que ver con disputas sociales, políticas y demás, una fuerza avanza en tanto no haya del otro lado algo que se lo ponga. Si, digamos, también digamos, para volver a lo del pacto, si el pacto de mayo firmado en julio no hubieran ido los gobernadores, ¿qué hacían? ¿No? Vos me puedes decir, bueno, van por la extorsión. Y es un argumento legítimo, digo, yo no sé, no estoy en la piel del gobernador que necesita recursos para... Está bien, también los gobernadores podrían decir, bueno, los plantamos acá y hacemos otra cosa, no sé. Quiero decir, eso no actúa solo, ¿no? Las fuerzas políticas no actúan en el aire o solos, actúan con relación a las otras. Entonces ahí parte del problema no está tanto en la sociedad, me parece, sino en la fuerza, en la política, en la organización política, en la falta de liderazgo, en todo ese tipo de cuestiones que están ahora en la discusión. Entonces, también se va avanzando en la medida que se lo deje. Bueno, con la universidad se vio que había una capacidad de movilización. Igual avanza, porque yo soy docente universitario. Hay plata para pagar la luz, hay plata para pagar el gas, pero mi salario perdió un 40%, digamos, en los últimos 6 meses. Y no hay nada a la vista, y las universidades sacan declaraciones y demás. Si hiciste una marcha de 1 millón de personas en todo el país, y se ve que tenés una capacidad para... Yo espero, cuando digo a la dirigencia política no me refiero solamente a los líderes de partidos políticos, sino a la dirigencia en general. Yo espero más de los rectores de las universidades, espero más de mis rectores. Más que declare solo la emergencia económica. Claro, porque también mientras él declara la emergencia salarial, el salario es el mío y de mis colegas, o sea, que estamos en una situación, nosotros y buena parte social, no es algo excepcional. Lo que decir, bueno, si en cada espacio tiene una responsabilidad, la tienen que asumir. O sea, si no, no es que uno asume un cargo para sacarse fotos y las cosas buenas. También tiene que estar ahí para poner el cuero. La cabeza y la organización. Perdón, me fui un poquito de todo. No, perfecto. No, te hago una consulta porque también lo que vos planteabas para mí bastante predictivamente, aunque sos historiador, en un artículo del 2019 vos decías el progresismo es la izquierda y el populismo en América Latina se fueron convirtiendo en fuerzas conservadoras, cuyo accionar apunta a resistir los cambios promovidos por el capital y a lo sumo la promoción de nuevos derechos. Eso parece un diagnóstico, ¿no? Bueno, pasados 5 años de ese diagnóstico, ¿cómo ves vos al progresismo, la izquierda, la centroizquierda parada frente a este escenario? Porque hay diagnósticos que un poco están impactados por esta gran fuerza de este neoliberalismo y le quitan quizá alguna posibilidad de volver a tener alguna posibilidad de rebelión o incidencia o demás. ¿Cómo lo ves? Sí, no, de hecho, no es una hipótesis mía tampoco, hay muchos autores que han trabajado esta aparente paradoja, ¿no? Porque bueno, uno dice durante el siglo XIX, por lo menos la segunda mitad del siglo XX, se llamaba progresista a lo vinculado con la izquierda, ¿no? En el sentido de la idea de que el mundo iba en una dirección. Entonces ser progresista es acompañar a lo sumo las disputas sobre si lo haces más rápido, más despacio. Y por otro lado, lo reaccionario, lo conservador, lo que buscaba volver atrás o lo que buscaba que no se modifique. Sería así como muy simplista. Y eso eran las fuerzas de derecha. Entonces la izquierda era progresista. Bueno, la década del 80, 90, por eso no es algo de ahora. Lo que aparece mucho es que quienes plantean modificaciones, innovaciones y se apropiaron sobre todo del futuro como posibilidad son las fuerzas que nosotros identificaríamos como de derecha y las fuerzas de izquierda, progresistas. Yo digo en América Latina el populismo porque tiene otras características, sobre todo en Argentina,
son conservadores en este sentido, que buscamos, para afuera, estamos perdiendo todo, buscamos conservar lo que hay, los restos del estado de bienestar, digamos, formas de organización, formas de vida común y colectiva. Entonces, es algo del orden de conservar en ese sentido, ¿no? Ahora, también es injusto, de algo ahí, no sé si en ese artículo lo puse, pero aunque hay planteos de movimientos sociales, de fuerzas políticas ideológicas movilizadas y demás que plantean nuevas relaciones sociales, por ejemplo, los feminismos, ¿no? Para mí es una de las grandes innovaciones que plantean nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de vida. O sea, para mí el futuro tiene que ver con pensar nuevas formas de vida más justas, de ponerlo en términos de izquierda. Bueno, también qué es de izquierda, qué es de derecha, también sería una discusión. Para mí es algo que tiene que ver con la igualdad o no, para el mileísmo, para el macrismo, para lo que uno identifica como derecha, digamos, la desigualdad es algo o inevitable o bueno. Bueno, dentro de eso hay una variación y es inevitable por razones históricas o por razones religiosas o naturales, no importa, pero es inevitable. O es bueno, en el caso del mileísmo está bien, o sea, en el caso del discurso más duro, llamémoslo neoliberal, está bien la desigualdad, porque finalmente la sociedad se organiza a partir de las distintas capacidades y méritos de los individuos que son reconocidas en el intercambio libre en el mercado. Entonces va a haber desigualdad, no es que no solo es ineliminable, sino que es deseable. Fabio, ya para ir cerrando, digo, vos mencionás ¿no? que el macrismo advierte que el pasado constituye una cantera de imágenes, símbolos, figuras con gran poder evocativo, pero que deshistorizados pueden ser reapropiados como objetos de consumo cultural, ideológico y o irónico. Un ejemplo puede ser la imagen de Macri en la cara del Che Guevara, con la cual después, bueno, el PRO después sacó remeras, la militancia y demás, y abajo decía el eslogan de Macri es revolución. Digo, Javier Milei, creo yo, hizo lo mismo con Echeverría, citándolo en la invitación al acto del 8 de julio en Tucumán, diciendo: las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la nación en la guerra de la independencia y por los patriotas de mayo y julio. Todas ellas son santas y legítimas. Sí, ahí hay, lo que decía antes, hay una especie de canon de autores y de figuras del siglo XIX, Moreno, Rivadavia, Belgrano, San Martín, Echeverría, bueno, Alberdi y demás, que ya están como muy instaladas en un imaginario nacional, en un discurso histórico nacional liberal. Entonces lo que hacen es, ahí lo que hicieron fue buscar alguna frase que a su juicio encajara en lo que querían hacer. No tiene ninguna sustancia eso. Porque aparte está extraído del dogma socialista, o sea, no pone la referencia, muy gracioso, sí. De Echeverría, donde obviamente, contextualizando muy bien qué significaba socialismo para Echeverría, pero claramente no era esta idea de el individuo sin restricciones colectivas, sin participación en redes sociales más amplias, comunitarias y demás, eso tiene otra perspectiva. Entonces ahí sí hay una apropiación que uno dice, bueno, es como muy utilitaria. Y si hay un segundo, algo más. Esto para mí también tiene que ver con una lógica de discusión y de intervención pública o social muy propia de las redes sociales, que es, yo tengo que ganar la discusión del momento, sea como sea. No importa si es coherente con lo que dije antes, con lo que voy a decir después o con lo que están diciendo los de mi espacio político e ideológico en el mismo momento. No le importa eso. Bueno, lo que Fabio, importa es la imposición en ese momento. Entonces, si esto me sirve, está bien. Entonces hay cuestiones como, así que bueno, no les importan los errores, tampoco les importa la coherencia. Obviamente ninguna fuerza política, ideológica y de envergadura puede ser totalmente coherente, eso no existe. Pero hay como cuestiones muy fuertes, ¿no? Entonces, ahí hay algo que también tenemos que entender cómo funciona en la lógica del gobierno y sus seguidores la intervención pública del debate. Tiene mucho de esto. Por eso, para mí, Milei es un presidente tuitero, en el sentido no que se pasa 6 horas en Twitter, lo cual es increíble, sino que la forma en la que discute, la forma en la que argumenta y la forma en la que se relaciona con el resto, como se hacen las redes sociales.
Y eso tanto en el sentido de no jerarquizar, se puede discutir con alguna persona absolutamente anónima, discutiendo sobre las sociedades anónimas deportivas, o con el presidente de un país, y habla igual, y los problemas que eso genera en los mismos términos, sobre todo porque no se distingue lo individual o personal del presidente de la investidura presidencial. No hay ahí. Pues bueno, todo eso está ahora conformándose, es parte de, digamos, de un cierto, bueno, que saldrá, que está saliendo, que ya existe, no que va a salir, está saliendo todo esto, ¿no? Sí, y seguramente también tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, cómo se construye la relación del Estado, del gobierno, del presidente con la historia, pareciera ser que de la misma manera que se escribe un tuit, digamos. Sí, con esa misma narrativa y esa misma relación con la historia, que es lo que vos nos contabas del Salón de los Próceres ahora, ¿no? Que son todos próceres. Sí. Varones. Pero bueno, Fabio, la verdad que nos encantó escucharte y seguiríamos. Te vamos a llamar porque más adelante porque estás estudiando la actualidad y la relación con la historia, y la verdad que es muy atractivo y muy, muy interesante y nos ayuda a pensar y a entender un poco más la realidad y bueno, tiene mucho que ver con cómo comunicar esto, ¿no? A nosotros nos interesa mucho. Así que bueno, te agradecemos esta entrevista, Fabio. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao. Adiós. Era Fabio Wasserman, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, y recomendamos sus libros en general sobre historia, pero la verdad que el libro que escribió En el barro de la historia, política y temporalidad en el discurso macrista, tiene mucho que ver con la posibilidad también de tener una lectura de la realidad. Viste que vieron que hay algunos libros que pegan mucho en el momento y porque tienen a Milei en la tapa o tienen recursos de marketing. Este no es un libro de esos, es un libro muy serio y la verdad que tiene un análisis muy delicado y muy incisivo sobre cómo se construye la relación de la política con la historia, y la verdad que me parece muy recomendable, muy valioso el libro. Muy interesante. Así que así estamos. Después la vamos a escuchar de nuevo en la entrevista porque tiene muchas puntas para pensar también la comunidad.